este tipo de cambio, el exceso de demanda es 3 veces el swap de Scotty. ¿Qué quiere decir? Que el swap de Scotty a este tipo de cambio alcanza para 4 meses nada más. El salvataje no está. Por ahora son promesas sujetas, y a la gente le explico, sujeta a lo que yo estoy explicando, que es a la inconsistencia / consistencia dinámica de las políticas económicas. ¿Qué cuentan? No, ¿qué contás vos? Vos nos tenés que contar. Nosotros, los dólares por las orejas, contamos. Claro, nosotros estamos viendo si los dólares. Primero, tenemos delante de nuestros ojos la confirmación que sucede todo lo que vengo explicando hace muchos meses. El plan es dinámicamente inconsistente en lo cambiario, en lo monetario y en lo fiscal. ¿Qué quiere decir dinámicamente inconsistente, que suena a difícil? En las propias palabras del Poder Ejecutivo Nacional se lo aprecia. Sigue pidiendo esfuerzos. ¿Y esto qué quiere decir? Un plan económico dinámicamente inconsistente, cuando se empieza a ejecutar, pasan 2 años casi, como están por pasar, y los costos del plan económico no solamente nunca se terminan de ir, sino que para vastos sectores de la sociedad siguen exactamente igual o crecen, y los supuestos beneficios nunca terminan de venir. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué hace? Termina llevando al plan económico hacia el fracaso. Y el plan económico debe ser cambiado. ¿Ok? ¿Vos decís que el plan económico tiene que ser cambiado? Exactamente, obviamente. ¿Y a dónde se ve claramente? Espera, te hago la primera pregunta. Espera, aprovecho, así hacemos un ida y vuelta y quiero definiciones. Cuando Scott Bessent, no Javier Milei, Scott Bessent dice las bandas van a seguir. Las bandas. Las bandas van a seguir. Lo está diciendo el secretario del Tesoro, por eso te digo. Sí, alguien que no sabe absolutamente nada de la economía argentina. Es así sencillo. Pero vos decís que no pueden seguir, aunque quieran, no pueden seguir las bandas a otro precio, no a este precio. Suponete, el tipo no dijo. A ver, si es a otro precio, las bandas no siguen. Son otras bandas, ¿ok? Y es otro plan económico. Punto número 1. A ver, Scotty, como le digo yo, me está dando la razón a mí. ¿Por qué? Porque ningún plan económico bien hecho, cuyo centro neurálgico es un error intelectual grosero, que es utilizar el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria en Argentina. Esto lo he explicado mucho. ¿Por qué es un error grosero? Porque el dólar es un bien escaso en Argentina. Y ahora después, si querés, explico por qué. Y como es un bien escaso, su precio, más temprano que tarde, va a tender a subir. Y si el precio tiende a subir y vos lo utilizaste como ancla antiinflacionaria, el ancla desaparece, y al anclar y al desaparecer el ancla, la aceleración de la inflación vuelve a emerger, y en consecuencia el principal objetivo de política económica fracasa. Ahora, ¿dónde ves que el plan económico tiene que ser cambiado? Muy sencillo. Vos lo ves en que sistemática y recurrentemente el tipo de cambio tiende a irse para arriba. Claro, que se vaya para arriba. ¿Por qué? Porque no sé a dónde está, pero el tipo de cambio de equilibrio, claramente, si en forma sistemática y recurrente el dólar se mueve para arriba, quiere decir que está más alto. Ahora, ¿por qué está más alto? ¿Dónde lo ves? Vamos a, primero, las manifestaciones. Vamos a ver dónde está la fiebre que lo muestra. Y después vamos a ver las causas. ¿Dónde está la fiebre? El plan económico, desde que empezó, lo único que trata es de
lograr ofertas transitorias de dólares que se acaban para mantener un tipo de cambio artificialmente pisado, que Sí. al ir para arriba, y hay que pisarlo de vuelta, te está mostrando que el tipo de cambio está más arriba. Vayamos concretamente. Sí, Plan económico, pará, vos te referís al blanqueo, al acuerdo con el fondo. Cada vez necesitas este puente de dólares para... más. Ah, Al sí, principio del plan económico, los primeros 6 meses era generar una oferta transitoria de dólares haciendo escupir al sector privado, a las empresas por un lado y a los individuos por otros que no le alcanzaran los ingresos corrientes para pagar los gastos corrientes y escupieran dólar. Primera oferta transitoria de dólares. Segunda oferta transitoria de dólares. Carry trade. Tercera oferta transitoria de dólares. Blanqueo. sí. Noviembre. Cuarta oferta transitoria de dólares. 20.000 millones de dólares de organismos internacionales y del FMI que supuestamente, según el propio ministro, que antes del FMI íbamos a acceder de nuevo a los mercados voluntarios de deuda y el último bono que se iba a pagar sin rollover iba a ser el de enero, falló, no funcionó. Tuvo que ir al FMI en abril. Con el FMI supuestamente eso nos iba a dar tranquilidad hasta mediados de año que viene, mediados del 2026. Pasaron solamente, mirá, hizo el acuerdo, el dólar bajó, estuvo bajito, cerca de los 1050, menos de 30 días, y a partir del segundo mes, todos los dólares subieron sostenida recurrentemente, sistemáticamente y cada vez más, hasta llegar a los 1500 a los 5 meses. ¿Vos no estás de acuerdo, Diego? Perdón, él dice, Milei dijo ayer que, y lo recalca bastante, de cuando llegamos a ese momento, que el riesgo país había bajado a 550 puntos, más o menos en enero había sido. A partir de ahí, la oposición se pone como en alerta y se enloquece y empiezan a torpedear el plan porque ven que estaban llegando al éxito, ¿no? Como que estaban acercándose a la orilla. Bueno, Y a partir de ese momento es la debacle. Milei, cuya profesión supuestamente es economista, dejó de ser economista y pasó a ser un político mentiroso más. Es el Alberto Fernández del liberalismo, Javier Milei. ¿Ok? A ver, ¿dónde se ve esto? ¿Por qué digo que dejó de ser economista? Y acá dejo la fiebre, porque mostré los síntomas, y ahora vamos a explicar el virus, el origen de la enfermedad. El tipo de cambio tiene fundamentos, no orígenes, fundamentos microeconómicos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo de cambio simplemente es un precio relativo entre los precios domésticos y los precios internacionales que debe adoptar un valor para que las empresas argentinas, a lo largo y a lo ancho de toda la economía, de todos los sectores y de todos los mercados, puedan hacer negocios. O sea, puedan comerciar, puedan vender, puedan contratar empleo, produzcan y con toda esta actividad de la acción humana puedan tener rentabilidad positiva para ganar dinero. ¿Ok? Y el tipo de cambio, este precio relativo, es fundamental. ¿Y de qué depende? Te lo explico en un minuto. De varias variables. Primero, del stock de capital que vos tengas invertido. Cuanto más stock de capital haya en la economía, podría funcionar con un tipo de cambio más bajo. Cuanto más stock de capital, cuanto menos stock de capital haya instalado en una economía, va a necesitar un tipo de cambio más alto. ¿Ok? Bueno, en Argentina no se amortiza el stock de capital desde el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Esto qué quiere decir? Que hace 15 años que todas las máquinas que se rompen
no se arreglan, todas las máquinas que se rompen y hay que reemplazar no se reemplazan, con lo cual, a medida que pasa el tiempo, hay menos stock de capital, con lo cual el tipo de cambio de equilibrio tiende a ir más arriba. Sigamos. Segunda variable de que depende el tipo de cambio, de la productividad del capital, que se relaciona con la anterior variable. Cuanto más productivo sea el capital de una economía, esa economía puede funcionar con un tipo de cambio más bajo. Cuanto menos productivo, necesita un tipo de cambio más alto. Concretamente, si vos estás destruyendo capital hace 15 años, está claro que en promedio tu capital es menos productivo, necesitas un tipo de cambio más alto. Sigamos. Ya voy a terminar. ¿De qué depende también? De la productividad del trabajo. Cuanto mayor sea la productividad del trabajo, podés funcionar con un tipo de cambio más bajo. Claro. Cuanto menor sea, necesitas un tipo de cambio más alto. A ver, el capital humano en Argentina, todos coincidimos que cada vez está más deteriorado, por una cuestión de formación. ¿Ok? Con lo cual la productividad del trabajo es cada vez peor. Hubo un gran deterioro de la productividad del trabajo en los últimos 20 años. Con lo cual la economía necesita un tipo de cambio más elevado con el paso del tiempo. Sigo y voy a terminar. Y después es una relación directa con respecto ¿a qué? A los impuestos y las regulaciones. Cuanto mayor sea la presión tributaria, en términos relativos con los otros países, cuanto mayor sean las regulaciones en términos relativos con los otros países, vos vas a necesitar un tipo de cambio más elevado. ¿Ok? Argentina, en términos relativos, tiene un caudal de regulaciones enormes, tiene una presión tributaria enorme. Este gobierno no la bajó ninguna de las dos cosas en forma tangible, fáctica, que impactan el día a día de todos los días de las empresas. Hablen con la economía real. Es propaganda de Sturzenegger nada más. ¿Ok? El hombre del Atlantis. Está años luz de que las desregulaciones afecten tangiblemente a la economía. Sí. Entonces, pará, y cierro. De los últimos 6 presidentes, es el que tiene el ratio formación bruta de capital, o sea, inversión bruta en términos del PBI, más bajo de los últimos 6 presidentes. Tiene 13.6, destruye capital como ningún otro. Y en la película de los 21 meses no mejora nada. Y es el único presidente que tiene saldo de inversión extranjera directa negativa. O sea, los extranjeros sacan plata de Argentina. Si quieren ejemplos, piensen en el Itaú, piensen en el HSBC, de sectores ganadores, igual se van. Los pongo por eso como ejemplo. Entonces, está claro que Argentina, con el paso del tiempo, necesita un tipo de cambio, desgraciadamente, cada vez más alto. Y este gobierno se aleja de toda esta realidad y lo quiere pisar a toda fuerza, valga lo que valga, y acá cierro. A este tipo de cambio, el exceso de demanda de dólares anualizado del sector privado, vos tenés oferta de verdad, 83.000 millones de dólares de exportaciones, contra una demanda del sector privado anualizada a este tipo de cambio, 75.000 de importaciones, 60.000 de dólar ahorro, con lo cual tenés un exceso de demanda a este tipo de cambio de 50.000 millones de dólares solo de los privados, sin contabilizar los vencimientos de amortizaciones e intereses de las ON, sin contar eso. Y pero y te cerré. Si le sumás 9.000 millones de dólares de intereses que tiene que pagar el gobierno, que tiene que comprar dólares para pagar intereses con el superávit primario, tenés un exceso de demanda de 60.000 millones de dólares. En resumen, a este tipo de cambio, el exceso de demanda es 3 veces
el swap de Scotty. ¿Qué quiere decir? Que el swap de Scotty a este tipo de cambio alcanza para 4 meses nada más. Escuchame una cosa, está muy interesante toda la explicación que hiciste, todos los argumentos. Este es el inicio del mercado ahora. El pre-market, arriba los bonos argentinos de vuelta entre 2, 2,5%. Pero te quiero compartir algunas de las opiniones, te digo, que son mayoría, como la de Oscar Fernández. Dice, todo bien, Giacomini. Espera que te saco esto así no te tapo. Pero si el tipo consigue un acuerdo inédito con Estados Unidos, ya está. Vale por 10 planes económicos. Tengo 60 años, dice Oscar. Nunca vi una oportunidad así. Dice Alejandro. Se equivoca, pobre señor de 60 años. Esperá, nadie esperaba este apoyo incondicional del Tesoro americano. Dice Alejandro Kiev. Giacomini, lo siento, tu análisis ya no es válido. Y hay muchos en estos... Me gusta, porque la gente quiere creer en cosas que le den luz de esperanza. Primero, yo les contestaría. Acá Monsowski dice, perdón, dice, ¿podría explicar esto? Digo, comenta la dinámica tipo de cambio, pero no contempla los pagos de deuda en cursos y los dólares se usan para pagar. ¿Por qué asumir que el tipo de cambio debería ser estable y que el gobierno no? Pero este señor, el último, está de acuerdo conmigo. Claro. Sí, no contempla. No, por eso yo te pongo Monsowski usó el superchat, pero digo, hay no sé la cantidad de interacciones que hay, de gente opinando, pero un cachito, ¿eh? Sí. Acá Blas dice, preguntarle si está atrasado, qué tanto está atrasado, cuáles tendrían que ser los márgenes de las bandas para él, para vos. Es que no es que la gente te bardea, ¿eh? No. Punto más allá de algunos, digamos, pero en general. Vamos a contestar. Punto número 1. Acá la gente pide un ping-pong. No hagas respuestas tan largas porque si no se duermen. Pero escucha, la cuestión es que si yo miro el mercado... A la primaria que les enseñen a prestar atención, soy así de antipático, ¿qué quieres que te diga? No, a mí me encanta hablar, me encanta escucharte, me encanta hablar largo, para eso tenemos el streaming, ¿viste? Que es la gran diferencia. Vamos pero, a Twitter, eso, no sé. Yo te muestro, se ríen algunos, yo te muestro cómo está el pre-market para arriba. Y no, veo que tenés Bloomberg, muy bien. Y tenés, viste, porque ahora Play es así, está ahí. Tenemos todo. Escuchame. Sí. Tenés los bonos para arriba, tenés hoy a Milei dentro de 3 horas juntándose con Trump en la Casa Blanca, un salvataje histórico. ¿Te puede gustar o no? Pero a ver, a mí no me gusta. El salvataje no está. O sea, por ahora son promesas sujetas. Y a la gente le explico, sujeta a lo que yo estoy explicando, que es a la inconsistencia / consistencia dinámica de las políticas económicas. Georgieva, o como llama Cristalina Georgieva, fue un y ella hizo referencia a lo que yo hago. Cuando ella dice que esto está sujeto al acompañamiento de la gente, está haciendo referencias a la teoría de las expectativas, a la teoría neoclásica de la política económica, de los nuevos clásicos de Chicago, Robert Lucas Jr., Killian, Prescott, Barro, Gordon, ¿qué dicen? Una política para no ser dinámicamente inconsistente tiene que lograr que la gente tenga las mismas expectativas que el que hace la política económica, que se alineen esas dos expectativas, ¿ok? Y para eso tiene que tener reputación, que es hacer lo que se dice que se va a hacer, cumplirlo y tener éxito. Milei hasta ahora en 2 años no tiene reputación, y a partir de la reputación tener credibilidad. Porque si no tiene reputación y no tiene credibilidad, la gente forma diferentes expectativas que el que hace la política económica, y ese desalineamiento de las expectativas lleva a que la política fracase. Y acá tenemos un termómetro de lo que estoy hablando el 26 de octubre. Si a Milei no lo vota, a Macri lo votó el 47% de la gente y se fue a los caños. O sea, si a Milei no lo vota el 50% de la gente,
para poner un número arbitrario, esto se desvanece. ¿Por qué? Porque las expectativas se desalinean en algún momento, porque la gente no cree, si no lo vota, no cree. Y para que se entienda, Milei puede decir que va a haber estabilidad cambiaria, que va a andar todo bien, puede tener el apoyo de Scotti, como le digo yo, pero si la gente no cree, la gente va a presionar sobre el tipo de cambio, va a demandar dólares y el tipo de cambio va a subir y después se va a acelerar la inflación y ese problema, ¿cómo lo surfea? Encima con un resultado electoral que no es abrumador, que es lo que necesitaría que fuera en su favor, ¿ok? O sea que vos decís que si no le va bien en las elecciones de octubre, si no gana, no sé, a ver qué significa. Si no gana. Si no gana. Con un margen importante, ¿ok? Sí. En términos dinámicos, que no se tiene que manifestar a los 2 días. O sea, se puede manifestar, no lo sé, a los 2 meses, al mes, a la semana o a los 5 meses. Las cosas terminan mal. A este señor de 60 años, que dice oportunidad única. Sí, nunca viví algo así, dice. Sí, dijo algo así. Me quedé pensando, este señor sabe poco de historia. Porque, ¿qué sucede? Estados Unidos, en el mundo emergente, en general, y particularmente en Latinoamérica, ha sido, cuando era potencia mundial, no ahora, que es un error geopolítico, porque Estados Unidos hoy en día es la Inglaterra de finales del siglo XIX, es un imperio que es el perdedor, que va a dejar su lugar porque China va a ser el nuevo hegemón más adelante en el tiempo. Estados Unidos es una máquina de haberle salido las cosas mal en el mundo emergente en general y sobre todo en Latinoamérica en particular. Todo esto, cuando vos sabés historia, cuando vos sabés de economía, cuando vos sabés de filosofía y ética política, ¿qué sucede acá? Vos esto lo tenés que ver como, mirá, desde el lado de Estados Unidos, yo te voy a ayudar y voy a hacer lo mínimo y posible para que llegues al 26 de octubre bien. Porque a mí me interesa que llegues bien. Sí, es verdad, pero voy a hacer un wait and see y voy a ver cómo siguen las cosas. Estados Unidos tiene un track record de pifiarle y que le vaya mal con su estrategia en Latinoamérica muy frondoso. De hecho, yo les puedo contar a la gente, yo voy a hablar a una LIC, ¿no? Un fondo. Sí. Y voy a hablar el miércoles. Obviamente, el fondo le encantaría que a Milei le vaya bien, ¿no? Entonces, voy a hablar y me dicen, no sabés, me quiero matar, me dicen. Estábamos todos completamente fuera de Argentina, porque veíamos, esto no da para más. Sí. Gente que escucha a Chantiazu y me escucha a mí del otro lado. ¿Ok? Bueno, esto no da para más. Me quiero matar porque cuando entró hace 3 lunes el primer tweet de Scotti, ¿no? Sí. Entramos como locos a los bonos. Entramos a 60 y hoy está a 49. Por favor, y entramos hasta los dientes con los bonos. Por favor, necesitamos algo, ¿no? Y bueno, pasó lo que pasó el viernes, la intervención, y me manda un WhatsApp y me dice, bien, grande, salimos a 64. Y bueno, entonces la gente, como tiene ganas de creer, consume, a mi juicio, en demasía, como siempre, los mensajes positivos de los políticos. A ver, si tienen la camiseta de River como vos, Slotnick, le creen a Gallardo. Está jodido en este momento vos. Sí, estamos jodidos. Si son de Boca, le creen, vaya a saber a quién, porque el técnico de Boca... El técnico de Boca es como Argentina buscando salvataje, ¿viste? Cada 4 o 5 meses cambia. Tiene que ir a buscar un nuevo técnico. Bueno, le creía al técnico de Boca. Y el problema es que el equipo
funciona mal, tiene malos jugadores, no hay tutía. ¿Entendés? Sí. Bueno, Diego, ¿vos ves alguna chance si gana? Se me entrecorta un a mí poco. me pasa que, Perdón. primero, después voy a hacer un video con el análisis económico de los potenciales resultados de las elecciones. Cuando vos mirás un gráfico que es terrible, que es las ventas en supermercados en provincia de Buenos Aires, ¿ok? Vos encontrás que las ventas en provincia de Buenos Aires de supermercado caen casi 20%. Eso lo muestro como termómetro de lo que, si creemos que es la economía estúpido, ha tenido mucha relevancia a la hora de explicar los resultados. Porque, a ver, el PBI está cayendo en estos momentos. Y está cayendo hace 5 meses el nivel de actividad. ¿Ok? Si la economía fuera como con Menem, que crecía al 8 o 9% anual, todos estos temas de corrupción harían ruido como chasquido de nueces, nada. Ahora, ¿por qué impactan tan duro? Porque en realidad lo que más importa, que es la economía, estúpido, está funcionando muy mal. Pero vos tenés los bonos en verdecito, Milei en la Casa Blanca que se va a venir con un paquete de anuncios. Y vos me estás diciendo que está todo mal. O sea, no hay chance de que tengamos un escenario, mirá, a partir de lo de hoy, un escenario donde Milei logra estabilizar, a pesar de todo lo que vos relataste, que yo coincido, que es vivimos, y Milei lo que propuso finalmente Caputo fue una sucesión de salvatajes con dólares que así como entraron se esfumaron. Entonces, pero bueno, hoy al tipo lo tenés entrando en la Casa Blanca y se va a llevar un paquete de ayuda. Se va a de llevar salvataje. la promesa de un paquete de 20.000 millones de dólares que a este tipo de cambio, con la coyuntura del mercado cambiario de hoy en día, alcanza para 4 meses. Porque si te expliqué que el exceso de demanda del mercado cambiario son 60.000 millones anualizados, necesitarías un paquete del triple del que se va a llevar para tener estabilidad 365 días corridos. ¿Ok? Pero no puede pasar, pero pará, no puede pasar que él se lleva el paquete hoy, ¿no? Con lo que ya anunciaron, que ya se puso en práctica, que es la intervención directa. Entonces se lleva el paquete, la intervención directa. Y bueno, y a partir de esto, Milei, Caputo, Bausili empiezan a comprar dólares en el mercado y estabilizaron. Primero, yo te dije al principio toda la explicación microeconómica. Sí. Este tipo de cambio que está desalineado con... Sí. O sea, espera, ya entendí. Vos decís, a este tipo de cambio eso no lo pueden hacer, tiene que ser a otro tipo de cambio. Y no puede pasar... Pero pará, te repregunto, perdón que te estoy interrumpiendo, pero antes te pongo esto, mira, tiene razón Diego Giacomini, aprendan Iberbobos, escuchen a alguien honesto que sabe, saludos, dice Mariana Castelo. Muchas gracias, Mariana. Chat. No puede pasar, porque hoy no te van a decir, imagínate que faltan menos de 2 semanas para las elecciones, ¿qué te van a decir? Te van a decir, no, la verdad que Giacomini tiene razón, el dólar tiene que ser otro, no, lo van a tratar de clavar como sea para llegar a las elecciones sin el dólar en la tapa de los diarios. Entonces es probable que a partir del 27, y bueno, sí, sea otro dólar, pero eso no significa que sea dólar de crisis. Supongo que un dólar, no sé, vos a 1.700, vos comprás un dólar que le sirva a la Argentina. Yo a 1.700 soy comprador. O sea, no te sirve. ¿A qué dólar vos decís? A mí no es que no me sirve, no le sirve a la microeconomía argentina. Bueno, está bien. Por eso, ¿y cuál es? No, pero pongamos un dólar donde sí pensemos que le sirve y Milei estabiliza, como estabilizó Cavallo en los 90, después de la hiper. Te cuento. Por eso. Estabilización, digamos, ¿a qué dólar? A Milei. Sí, no le puede salir bien, porque si no, vamos a pensar que siempre le va a salir bien. No le puede salir bien, te voy a explicar por qué. Por favor. A ver, vayamos y juntemos, porque acá estamos hablando de política económica desde el Estado, desde el burócrata del Estado, como Javier Milei. ¿Ok? Javier Milei, el único activo que tenía es vender que la gente lo apoyaba. ¿Ok?
porque después no tiene ni diputados ni senadores para hacer ninguna reforma estructural. Pasamos 2 años, ya le votaron todo lo que tenían que votar, o sea, le dieron, llamémoslo mal y pronto, los superpoderes que le tenían que dar, y con esa delegación de superpoderes estamos pidiendo salvataje contra salvataje, salvataje tras salvataje, matando en promedio grandes sectores y empresas de la microeconomía. Tenemos 16.500 empresas menos, 250.000 redondeando puestos de trabajo registrados privados menos. O sea, con este plan económico el sector privado destruyó 5 veces más puestos de trabajo que el ajuste fiscal del empleo público. Con esto ponemos claramente un termómetro de cómo este plan económico está mal hecho y genera mal. Ahora, si a Javier Milei lo vota, pongamos un número redondo para que se entienda, el 30% de los que fueron a votar, que imagínate que, no sé, va a votar el 60%, mano alzada, no estoy haciendo la cuenta finita, lo está votando el 20% de los argentinos, a Javier Milei. ¿Ok? Listo. Primer punto, ese supuesto apoyo que tenía se diluyó. Porque del otro lado te van a decir, lo votaron solamente 3 de 10 argentinos, lo votaron solamente 2 de cada 10 argentinos. Punto número 1. Paralelamente, no tiene senadores, no tiene diputados para hacer absolutamente nada de lo que quiere hacer. Ahora, esto puesto en términos dinámicos, cuando pasás de la política a la economía, ¿en qué impacta? En menos reputación, menos credibilidad y que aumenta la inconsistencia dinámica de las políticas porque le creen menos y en consecuencia la probabilidad que los resultados malos sean peores y eso acontezca más aceleradamente en el tiempo, aumenta. Ahora, en este escenario, pensar que diputados y senadores con todo este escenario que acabo de explicar van a dar más apoyo en lugar de menos apoyo es Narnia. Pensar que los agentes económicos individuales van a dar más apoyo en lugar de menos apoyo, van a alinear más las expectativas con el gobierno en lugar de menos las expectativas con el gobierno, es Narnia. ¿Ok? Los actores sociales, los sindicatos, las organizaciones, ojo, yo no estoy diciendo que está bien, que es justo, que me gusta o lo que no me gusta. Estoy haciendo un análisis basado en la filosofía política, la política macroeconómica y la teoría económica de lo que creo que pasa a ser más probable que suceda. Claro. Estados Unidos, escuchen esto, Estados Unidos tiene, si hay algo que tiene vasta experiencia de fracasos, le digo a aquel señor de 60 años que apareció al principio en el superchat, es en los fracasos de asistencia política a gobiernos endebles en épocas electorales en Argentina. Tenés 2 ejemplos. El primero, en una elección de medio término como esta, el segundo, en una elección presidencial. ¿Ok? El primero es en el 2001. El gobierno de Estados Unidos le da un salvataje a un gobierno como el de la Rúa, que enfrentaba elecciones de medio término y endeble. La plata entró por una ventana, salió por la otra, terminó todo mal. En el 2019 hizo lo propio con Macri. Sí. Igual esto es singular, ¿eh? Esto no es el blindaje. El blindaje de la Rúa apenas se anunció, seguramente vos como analista habrás dicho, esto no existe, era poco para las falencias que en aquel momento tenía la convertibilidad. Enseguida no logró ni bajar el riesgo país 2 días seguidos. Esto es distinto, esto es... Yo no lo creo que sea distinto. A ver, yo te lo doy vuelta. Esto es igual que el paquete del FMI, pero peor. El paquete del FMI también fueron 20.000 millones, entraron todos y casi todos juntos, ¿ok? Entraron 18.900 hasta ahora, 18.800. Sí. ¿Ok? El tipo de cambio bajó
bajó en serio, estuvo 3 semanas bajado y empezó a subir. Acá, por ahora, pusieron el viernes pasado menos de 50 millones de dólares, si no me falla la memoria. Nada más. Si Estados Unidos se jugara en serio y no aconteciera todo lo que acabo de explicar, yo hubiera puesto plata. Estados Unidos dice que va a poner atado a cómo le vaya a Milei. ¿Ok? Y eso es un swap que encima tiene el mismo monto que los 20.000 del FMI, que a Macri le pusieron 45, perdón, hace 7 años, que hoy son más de 45, hoy serán 55. Sí. Y terminó mal. Y si vos mirás los números del mercado cambiario que acabo de explicar, el gobierno de Argentina y el gobierno de Estados Unidos se alían para no dejar ajustar a las variables de mercado como tienen que ajustar el libre mercado, que es un tipo de cambio más alto para que las empresas argentinas no se fundan.